El Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente al canal y como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar acerca de Génesis capítulo 6, verso 2 y verso 4, donde específicamente vamos a tratar el tema sobre quiénes son los hijos de Dios de los cuales está hablando el capítulo. ¿Son ángeles o son seres humanos? Vamos a aprender hoy juntos acerca de este tema, vamos a enriquecernos un poco en el conocimiento bíblico. Joseph Huber dijo: es mejor debatir una cuestión sin llegar a resolverla que darla por resuelta sin debatirla. Y fue un moralista y ensayista francés, y esta frase creo que es muy aplicada para el tema del día de hoy. Es bueno que debatamos esto, aunque no es una doctrina que nos lleve a la salvación. Siempre es bueno nosotros tener un conocimiento más amplio acerca de los temas bíblicos para poder enriquecernos nosotros espiritualmente en el conocimiento de la palabra. Ahora, vamos a hablar, primeramente vamos a introducirnos en el tema hablando de lo que compete allí. Una de las frases que aparece es gigante. Y la palabra gigante significa que tiene un tamaño muy superior a otro de su misma especie. Es una persona de estatura mucho mayor de lo normal o de proporciones muy grandes, sobresalientes o excesivas. Como sinónimos vamos a encontrar colosal, descomunal, enorme, extraordinario, grandísimo, inmenso. Entonces, tenemos que decir que cuando hablamos de gigantes, hay un grupo de personas que se han dedicado a desmeritar que existieron los gigantes. Dicen que esto es solamente un mito, que es algo pagano, pero no, la Biblia habla en contadas ocasiones de los gigantes. Es un tema que abarca, por decirlo así, largo y ancho del Antiguo Testamento. Aparte de ello, la geología, la arqueología, la ciencia nos da evidencias de la existencia de los gigantes. Por ejemplo, el Instituto Smithsoniano, que es un centro de investigación y educación, admitió la destrucción de gran cantidad de esqueletos gigantes por el año de 1900. El explorador Fernando de Magallanes, en su diario, habla del contacto con gigantes u hombres de gran estatura en el lugar el cual él llamaría la Patagonia. Su nombre lo que significa es pies grandes. Les puso este nombre precisamente a este lugar de la Patagonia por las pisadas que dejaban estos hombres cuando caminaban. Y Antonio de Pigafetta, que fue uno de los acompañantes de Magallanes, también lo verifica, y en su libro 1, Viaje alrededor del mundo, habla acerca de un encuentro que tuvieron con uno de los nativos dice él, de aproximadamente 3 metros de estatura o un poco más. El sacerdote Carlos Miguel Vaca, en su museo personal en Ecuador, también exhibió por varios años los huesos de un gigante de 7 metros de estatura. Ahora, este esqueleto también fue examinado por el Instituto Smithsoniano y hoy en día está exhibido en el Mystery Park en Suiza. El Museo de Fósiles de Monteblanco posee restos de un humano de 4 metros 57 centímetros de altura. Entonces tenemos que decir que la misma ciencia nos da pruebas irrefutables de lo que la Biblia dice, no la contradice. Existen 3 posiciones en cuanto a quiénes eran estos hijos de Dios. Número 1, eran híbridos gigantes, resultado de la mezcla entre ángeles y humanos. Número 2, eran descendientes de la serpiente. Número 3, eran descendientes del linaje de Set. La posición que viene de la serpiente la descartamos por completo. Ahora, ¿por qué? Porque hablar de esto es hablar de zoofilia. Y la zoofilia es algo que es condenado en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es algo en contra de lo que Dios está. Aparte de ello, ahí en el Génesis dice la palabra del Señor que cada cosa debe de reproducirse según su especie, según su género. Eso es lo que da el contenido de la creación. Y pues la serpiente es un animal y Eva es una mujer humana, la cual no podríamos decir que hubiera podido haber una relación entre ellas. Aparte de ello, Génesis 4.1 dice que conoció Adán a su mujer. La palabra conocer en la cultura hebrea es tener relaciones sexuales. Y dice, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, podríamos de pronto haber dado como una luz de validación a este pensamiento si la Biblia no declarara de forma enfática de que Adán fue el padre de Caín, también el padre de Set. O sea, todos provenimos de Adán. Entonces descartamos por completo y no le vamos a dar mayor relevancia al tema de la serpiente. Aparte de ello, tendríamos que decir, bueno, ¿cómo la gente hace para saber si la serpiente era masculina o femenina? Ya que la Biblia no lo enseña. La Biblia solamente enseña que fue un instrumento de Satanás para acercarse a la mujer. Entonces, no, la zoofilia nada tiene que ver con la enseñanza bíblica.
Las posiciones más relacionadas son o descienden de los ángeles o descienden de Set. Entonces, identifican a los hijos de Dios con ángeles, personajes en la historia, tales como Eusebio de Cesarea, Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, Ireneo de Lyon, Atenágoras de Atena, Filón de Alejandría, Flavio Josefo. En su libro Antigüedades 1, capítulo 3, él habla acerca de que eran ángeles los que se acercaron a las mujeres y tuvieron relaciones con ellas, y que esto es a lo que refiere Génesis capítulo 6. Aunque fueron hombres muy entendidos, realmente no podemos decir que solo porque fueron entendidos, muy inteligentes y marcaron una pauta tanto en el cristianismo como en la historia, entonces tenemos que relacionarlo como ellos dijeron. Ellos decían, son ángeles. Ahora, identifican a los hijos de Dios con el linaje humano. Están Juan Calvino, también un gran teólogo, Agustín de Hipona, en su libro La ciudad de Dios, da la interpretación que la expresión hijos de Dios en la Biblia debe utilizarse solo para referirse a la descendencia de Seth. Sexto Julio Africano condena la opinión de que los hijos de Dios sean ángeles, y los judíos tales como Rabí Moshe Yain Lusato, el Rabí Abraham Ben Meir, o más conocido como Ibn Ezra, Simón Bar Yochai, maldijo a todos los judíos que dicen que los hijos de Dios eran ángeles. Estamos hablando de grandes intérpretes de la Torá. También está Rabbi Shlomo Yarji, o Rashi, está considerado como el más excelso comentarista de la Biblia y el Talmud, y él dice que eran descendientes de los seres humanos. Moshe ben Nanman, o llamado Nanmanides, o conocido en el judaísmo con el acrónimo de Ramban, también dice que eran descendientes de los humanos. Entonces, según la visión judía tradicional, los gigantes antes del diluvio y después del mismo fueron hombres. Bien, ahora remitámonos a la Biblia. ¿Qué dice la palabra del Señor? La expresión hijos de Dios aparece varias veces en la Biblia. Entonces vamos a mirar esto. Por ejemplo, vamos a citar algunos de los textos. Génesis 6.2 dice que viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres que eran hermosas. Génesis 6.4 dice había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, o sea que tuvieron un acercamiento sexual. Job 1.6 dice un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Job 2.1 aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios. Job 38.7 cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. En el Nuevo Testamento ya encontramos, por ejemplo, en Mateo 5.9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lucas 20.36 también dice, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Juan 1.12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 11.52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Romanos 8.14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 9.8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Gálatas 3.26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 4.5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. En primera de Juan 3.10 da un texto que es bien particular y ahora lo volveremos a citar. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora bien, miremos en el Antiguo Testamento a quién se le llama hijo de Dios. Aquí estamos hablando acerca, y vimos de una forma muy panorámica, cómo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la expresión hijos de Dios se relaciona. Ahora vamos a mirar en el Antiguo Testamento a quién se le llama hijos de Dios, porque la Biblia es clara, la Biblia no confunde. Entonces vamos a ver la claridad ahora que el Antiguo Testamento da para poder definir qué es lo que Génesis capítulo 6, verso 2 y verso 4 nos quiere referir. Entonces, miramos aquí, Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces en Éxodo, Dios le dice a Moisés que vaya y le diga a Faraón que Israel es el hijo de él. Éxodo 4:23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo.
Deuteronomio 14:1 dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Isaías 43:6, diré al norte de acá y al sur, no detengas, trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Ahí está hablando Dios y está hablando acerca de seres humanos. Jeremías 31:9, irán con lloro, mas con misericordia los hará volver y les hará andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Si Dios está diciendo que Israel es su hijo porque él es su padre, está hablando de seres humanos. Jeremías 31:20, no es Efraín mi hijo precioso, no es niño de quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora el Salmo 82:1 dice de esta manera, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y el verso 6 del capítulo 82 de los Salmos dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, y este salmo se está refiriendo precisamente a los seres humanos. Ahora, San Juan 10:34, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, es la interpretación que Jesús le está dando al Salmo 82. Yo dije, dioses sois. Y el verso 35 dice de San Juan, si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces el mismo Jesús está dando por cierto de que se está hablando de los seres humanos. Ahora miremos a qué se refiere Génesis 6 con la expresión hijos de Dios. Lo primero es mirar de qué está hablando el relato. Vamos a mirar el contexto en el que está hablando el escritor. Génesis 6:1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, los hombres. Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Génesis 6:7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Cuando miramos el contexto del capítulo, el escritor nos está diciendo de que se está hablando de la raza humana, de los hombres. Bueno, teniendo claro que en este relato se está hablando de los hombres, ¿cómo entra la expresión hijos de Dios a interpretarse allí? Génesis 6:2 dice de esta manera en la Torá, una traducción de Daniel Ben Itzhak, que es la traducción de la Biblia basada en el Talmud, el Midrash y las fuentes judías clásicas. Dice, los hijos de los soberanos vieron que las hijas del hombre eran buenas y tomaron para sí mujeres, cada uno según su elección. Entonces hay que interpretar la palabra Elohim. La palabra Elohim es un plural que significa dioses. Viene del singular Eloah, que significa Dios, y proviene de la raíz El, que significa fuerte o poderoso. Se emplea en las escrituras hebreas para los soberanos, para los jueces, para los ángeles. También en cierta ocasión la palabra Elohim se refiere a Moisés, a los espíritus de los muertos, al diablo, y claro está, de una forma directa y más amplia, a Dios. Entonces, no podemos expresar que porque la Biblia está hablando de Elohim, entonces vamos a decir que solamente son los ángeles. No, la palabra Elohim se interpreta de acuerdo al contexto, y el contexto está hablando acerca de hombres. Ahora, lo haremos hablando aquí de acuerdo al contexto general de la Biblia. Estamos hablando del contexto próximo, que son los versos de los cuales rodean el texto de Génesis 6, 2 y 4, pero vamos a hablar del contexto general de la Biblia, por lo que volveremos a citar algunos de los textos antes mencionados. Por ejemplo, Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo 4:23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Deuteronomio 14:1, hijo soy de Jehová vuestro Dios. Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Romanos 9:8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Mire que aquí el texto también está haciendo una relación y una diferencia. Dice que hay unos que vienen según la carne y otros según la promesa. Ahora, 1 Juan 3:10 es mucho más específico. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí no está hablando de que algunos son híbridos o otros no son híbridos. Está hablando acerca de una condición y una designación que referencia el título. Así que podemos decir que la expresión hijos de Dios se utiliza también para expresar una idea. Les coloco un ejemplo. Efesios 2:2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y la desobediencia no es un ser humano, tampoco es un espíritu. Efesios 2:3 dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Primera de Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y segunda de Pedro 2:14 dice, y son hijos de maldición. Entonces, tenemos que decir que la expresión hijos de Dios es solamente una perifrasis para referirse a los hombres justos que se corrompieron al unirse con las mujeres del linaje de Caín. A los hombres, por ejemplo, también se les llama ángeles en la Biblia. Esto lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 2 y en el capítulo 3, donde dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Allí se está hablando de ángeles y todo intérprete de la Biblia respetable podrá afirmar de que se está hablando precisamente de hombres. No significa que porque se está hablando de hombres, entonces estos hombres eran unos híbridos. No, señor. Precisamente la Biblia es muy clara. Entonces también observemos cómo es que la Biblia habla de los gigantes para poder referenciar esto. Números 13:32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Números 13:33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, o en hebreo vimos allí Nefilim, hijos de Anac o anaquitas. Pero mire que el texto anterior está diciendo que estos gigantes son relacionados como, se les llama hombres de gran estatura. Segunda Samuel 21:16 habla de varios gigantes, uno de ellos es Isbi-Benob. El 21:18 de Segunda de Samuel dice que hubo uno llamado Saf. Segunda Samuel 21:19 habla de uno llamado Goliat Geteo. Y Segunda de Samuel 21:20, que también está registrado en Primera de Crónicas 26, dice, después hubo otra guerra en Gad donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Ahora, de acá han salido algunos mitos donde se dice que todos los gigantes tenían 24 dedos. No, aquí está hablando específicamente de este gigante. Segunda de Samuel 21:21 dice, este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Segunda de Samuel 21:22, estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Pero entonces miramos el texto de Segunda de Samuel 21:20, dice, había un hombre, y también habla acerca en Números 13:32 de que estos hombres grandes eran también llamados gigantes. Ahora miremos 2 de Samuel 23:21, y esto también está registrado en Primera de Crónicas 11:23, habla de un hombre que medía 5 codos de estatura. Estamos hablando de 2 metros 25 centímetros. Y dice también Joiada, Benaía, hijo de Joiada, también mató él a un egipcio hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Salió entonces del campamento, Primera de Samuel 17:4, de los filisteos, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Estamos hablando que Goliat medía 2 metros 95 centímetros. Entonces, más o menos la estatura que la Biblia da para que un hombre sea llamado gigante, partimos de la estatura mínima que aquí se nos da, y es 2 metros 25 centímetros. De ahí en adelante eran ya referenciados como gigantes. Por ejemplo, según un libro apócrifo y histórico de Israel, se habla de que el rey Saúl medía 2 metros con 30, o sea que también era registrado como un gigante para ellos. Isaías 45:14 habla de esta manera, así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura. O sea que mire que aquí Jehová está llamando a los gigantes hombres de elevada estatura. Amós 2:9 dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura
era como los cedros. Está hablando precisamente de hombres. Ahora, ¿por qué lo sabemos? Deuteronomio 3:11 dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado el resto de los gigantes. Su cama es una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón, la longitud de ella es de 9 codos, o sea, 4 metros 5 centímetros, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Estamos hablando de aproximadamente un 80 o 2 codos de ancho. Si el ataúd de este hombre era de 4,5, dicen algunos expertos que más o menos la estatura de él pudo haber oscilado entre 3,50 metros, 3,70 metros de estatura. Deuteronomio 31:4, y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó, que es lo que está diciendo Amós, que él destruyó a esos amorreos cuya altura era como los cedros. Jesús también dio un detalle para poder afirmar que no son ángeles a quienes se refiere Génesis 6. Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, son asexuales, no tienen sexo, no se casan ni se dan en casamiento. Y el capítulo 6 de Génesis dice que tomaron mujeres para sí. La versión hebrea dice que se casaron con las mujeres. Entonces, Jesús está desmintiendo esa teoría de que fueran ángeles. Lucas 20:35, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. El verso 26, Lucas 20:36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ahora, hay algunos teólogos que han citado Judas capítulo 1, versos 5 al 7. Bueno, es el único capítulo que tiene Judas también. Entonces Judas dice de esta manera, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces algunos teólogos han afirmado que aquí donde dice que Sodoma y Gomorra fornicaron igual que ellos, se está refiriendo que los ángeles habían fornicado con las mujeres en Génesis capítulo 6, verso 2. Esto es imposible, ya de que voy más o menos como a expresarle un poquito. Dignidad, dice que allí en el texto, que dejaron su dignidad, viene del griego arche, que significa principio, gobierno o dominio, traducido dignidad. En la versión moderna dice dejaron su estado original o su principado. Lo que significa ahí es que ellos lo único que hicieron fue de que dejaron precisamente su lugar. La palabra abandonaron, donde dice que abandonaron su propia morada, apoleipo, que significa dejar atrás, pasivamente permanecer o quedar, por implicación olvidar, según el diccionario Armstrong. Apoleipo, que es dejar atrás, se usa en la voz activa de dejar un capote en 2 de Timoteo 4:13, dejar una persona en 2 de Timoteo 4:20, o de abandonar un principado, como se aplica aquí en Judas. Esto lo dice el diccionario Vine del Nuevo Testamento. Entonces, en resumidas cuentas, de acuerdo al griego, lo que quiere decir con no guardaron su dignidad es que no guardaron lo que les había sido asignado por Dios y que dejaron aspirando a condiciones prohibidas. En este caso se rebelaron junto con Satanás, de acuerdo a lo expresado también allí en Apocalipsis. Y cuando dice que abandonaron su morada, de acuerdo al texto griego, lo que quiere decir es que abandonaron su principado. Nada en el texto griego, de donde se traduce al español, alude que los ángeles fornicaron. Nada se refiere a eso. Está hablando que la condición de Sodoma y Gomorra fue la misma condición de los ángeles, en el sentido de que no guardaron su dignidad y la posición que Dios les había dado. Entonces vamos a terminar con los diferentes nombres dados a los gigantes en la Biblia. Aquí sí vamos entonces a hablar acerca de cómo siempre lo refieren, la palabra Nefilim. Entonces, Nefilim es la palabra hebrea que viene de una etimología incierta, según el diccionario Douglas y Tenney. Etimológicamente, según el diccionario Villesquine, significa seres caídos, seres delante de quienes uno cae en admiración, o bien hombres de renombre. Lo que es el diccionario Armstrong dice propiamente derribador, patán o tirano.
Entonces la palabra Nefilim no significa gigante, sino que es solamente un sinónimo aplicativo. Significa otras cosas, es más bien una designación. También está la palabra Giborim para referirse a los gigantes, y esta palabra significa los fuertes o los héroes. No se justifica la traducción gigante, pero en algunas traducciones así se les afirma. Esto también está en el diccionario Village-Quain. También se les llama los refaín o los refaitas. Este es el equivalente exacto de gigantes. Ahí significa totalmente gigantes. También se les llama emitas. Significa seres aterradores, según el diccionario Certeza, o seres terribles, según el diccionario Village-Quain. Eso está en Deuteronomio 2.10. Dice que los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Y en Deuteronomio 2.11 dice, por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. O sea, los llamaban seres aterradores o seres terribles. También se habla de los sonsomeos o susitas, que significa los poderosos, o que viene de la palabra sansumín, de significado incierto, posiblemente significa susurradores, murmuradores, de acuerdo al diccionario Certeza. Entonces, lo que podemos decir es que en Génesis capítulo 6, verso 2 y verso 4, lo que la Biblia está refiriendo fue que los hombres nobles, los poderosos del momento, aquellos hombres de renombre, del linaje de Set, vieron las mujeres que venían del linaje de Caín, porque la Biblia en Génesis precisamente referencia a estos dos linajes, hace una diferencia totalmente puntual, y dice que los hijos de Dios, o sea, los que venían, hijos de Dios, Benek Elohim, que es la palabra en hebreo, o sea, aquellos hombres de renombre, porque ya habíamos hablado entonces, de acuerdo a los textos, que hijos de Dios es solamente una perifrasis para referirse a alguien o a algo. Entonces aquí, hijos de Dios, Elohim, que es un título que se le daba a los jueces, en alguna ocasión a Moisés, a los poderosos, a los potentados, ahí se le estaba dando al linaje de Set. Entonces eran hombres. No podemos afirmar algo que la Biblia no afirma, no podemos poner palabras en la boca de Dios que Él no dijo. Jesucristo en su interpretación, Él lo que afirmó fue que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, no pueden tener relaciones sexuales con los hombres. Algunos dicen, pero es que ellos se manifestaron en teofanías. Una cosa es tomar forma de hombre y otra cosa muy distinta es ser un hombre. Ahora, gigantes hemos tenido en nuestra época. Algunos hablan de que más o menos en promedio en nuestro mundo actual tenemos un promedio de 3.000 gigantes. Vamos a hablar, por ejemplo, les voy a dar algunos datos históricos de algunos. Por ejemplo, el señor Robert Percy Waslow, que murió a los 22 años de edad, un estadounidense, murió y cuando él muere tenía una estatura de 2 metros 72 centímetros. Su féretro se dice que era un féretro de 3 metros. Entonces, hoy en día se guarda una estatua hecha pues en su honor de su estatura total, y cuando las personas van, todos aquellos que se paran al lado de la estatua, pues es lógico, se van a ver como unos niños al lado de este hombre tan grande. También su zapato, que era un zapato inmenso, o sea que sus pisadas también eran las pisadas de un gigante, de acuerdo pues a la estatura donde partimos en la Biblia, de 2,25 metros en adelante, donde se puede referenciar ya con gigantes, o de acuerdo al significado, hombre que de acuerdo a su raza o de acuerdo a sus semejantes es mucho más grande en proporción que ellos. También tenemos a John Rogan, que era un estadounidense, 2,69 metros cuando murió. Aquí hay que dar un dato bien específico. La palabra del Señor dice que Goliat tenía 6 codos, o sea, 2,95 metros. Según los médicos y los científicos, Robert Percy Waslow, cuando él murió, medía 2,72, pero ellos dicen que él seguía creciendo. Él murió a los 22 años de edad. Quiere decir que si Waslow hubiera vivido 30 años o 40 años, hubiera igualado la estatura de Goliat o la hubiera superado. Un gigante para nuestra época. También tenemos un hombre como John Carroll, que era un estadounidense, 2,64 metros de estatura. Estos hombres ya murieron. También Leonid Stanik, un hombre de Ucrania, 2,57 metros. Y el hombre actualmente que cuenta como el hombre de nuestra era más alto en el mundo, se llama Sultan Kösen, un hombre de Turquía, actualmente el hombre más alto del mundo, 2,51 metros de estatura, se dice que sigue creciendo. Entonces, cuando hablamos acerca del tema de Génesis capítulo 6, verso 2, verso 4,
podemos decir que no simplemente porque aparezca hijos de Dios, entonces tenemos que relacionarlo con ángeles. En la única parte donde se relaciona hijos de Dios con ángeles es en Job, donde habla de que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios y entre ellos Satanás. Esto está registrado en el capítulo 1, en el capítulo 2 y también en el capítulo 38. Ahí sí está hablando precisamente de los ángeles. De resto, en toda la escritura del Antiguo Testamento, cuando se refiere a los hijos de Dios, se está refiriendo al pueblo de Israel o al linaje de los justos. Y en el Nuevo Testamento se está refiriendo a aquellos que han recibido precisamente al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, qué bueno que hermanos, amigos, visitantes del canal, si pudiste aprender algo hoy, pues ya sabes, dale like, suscríbete, comparte el enlace. Si tienes alguna opinión, alguna pregunta, entonces en la caja de comentarios, y estaremos hablando en el próximo video acerca de los niños. Vamos a hablar acerca de un tema que es un poco escabroso, pero que es bien importante. ¿Los niños se salvan o se pierden? Nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.